Hola, bienvenidos a Aprendiendo a Enseñar. En el podcast de hoy vamos a hablar de los efectos hemodinámicos en una lesión. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángela Dalí. Mi nombre es Kevin Israel. Mi nombre es Diego Armando. Raúl Tovar. Adrián Escobar. Uriel Guerrero. Pablo Lozano. Los efectos hemodinámicos tras una lesión es una respuesta de la inflamación aguda. Esta respuesta es muy rápida y es para hacer llegar células y proteínas al foco de lesión. Vamos a abarcar este tema, arrancamos. Adrián, cuéntanos un poquito sobre tu definición. Pues bueno, mi estimado Dalí, para mí los efectos hemodinámicos es la parte de la biofísica que se encarga del estudio del flujo sanguíneo a través de todo el sistema circulatorio. Es necesario regular y mantener constante este flujo sanguíneo en valores normales para así preservar un entorno apropiado en líquidos tisulares y como consecuencia todas las células pueden desempeñar su función adecuadamente. Ya una vez sabiendo esto, mi estimado compañero Uriel nos va a explicar cómo está compuesto el sistema circulatorio. Bueno, Adrián, el sistema circulatorio está compuesto por las arterias, que son los vasos de mayor calibre y son las encargadas de transportar la sangre a presiones muy altas. Posteriormente, después de numerosas ramificaciones, las arterias van disminuyendo su diámetro hasta convertirse en arteriolas, que son las últimas ramas pequeñas del sistema arterial. Las arteriolas tienen la capacidad de regular el flujo de sangre hacia los diferentes órganos, gracias a sus paredes vasculares de gran fuerza. Estas paredes, según la necesidad del organismo, tienen la capacidad de contraerse y disminuir su diámetro del vaso, o de dilatarse, y aumentarlo afectando de gran manera el flujo sanguíneo. Bueno, complementando un poco tu opinión, compañero Uriel, al finalizar este trayecto arterial se encuentran los capilares, los cuales tienen como función intercambiar desde el espacio intravascular hacia el espacio intersticial. Esto para atraer nutrientes, electrolitos, líquidos, hormonas, entre otras moléculas, necesarias para el adecuado funcionamiento de todas las células que integran el cuerpo humano. Complementando un poquito la participación de mis compañeros, pues vemos que los efectos como tal son una respuesta rápida a un proceso continuo que está condicionado por diferentes tipos de estímulos, por ejemplo infecciones, necrosis, traumatismos, cuerpos extraños y bueno, algunos otros componentes de esto. Hablando ya como tal de los efectos hemodinámicos, vamos a hablar de las alteraciones del calibre vascular. Va a haber un aumento en la permeabilidad, va a haber una estimulación intramuscular de plaquetas y células inflamatorias, el cual un compañero en un momento va a hablar de él. Va a haber una emigración de leucocitos y bueno, cuando está este tipo de estímulos, el flujo sanguíneo, estos va a tener una alteración. Como tal, vamos a llevar a una dilatación por unos efectos de vasodilatación progresiva persistente después de una vasoconstricción transitoria y bueno, como tal van a llegar los neutrófilos y después de que salen de esta matriz pues se va a dar un edema. Como tal, la primera respuesta va a ser una alteración a la microvasculatura arterial, capilar y venular. En los eventos vasculares van a haber cambios hemodinámicos. Como ya hablamos, va a haber una vasoconstricción transitoria, que es de primera entrada, seguida por una vasodilatación progresiva persistente. Va a haber una elevación de la presión hidrostática local, lo que conocemos como trasudado. Va a haber un enlentecimiento o una estasis de la microcirculación y después una marginación de leucocitos. Bueno, como complemento, también tenemos que el cuerpo necesita las plaquetas para formar coágulos de sangre. Los coágulos de sangre nos van a ayudar a prevenir la pérdida de demasiada sangre después de una lesión. Pero, ¿cómo coagula la sangre, no? Primero vamos a necesitar que el vaso sanguíneo se estreche. Luego que las plaquetas llegan al sitio de la lesión, se va a formar un tapón de plaquetas y después se va a formar el coágulo. Las plaquetas y otras proteínas de la sangre, llamadas factores de coagulación, forman un coágulo de sangre. El coágulo se contrae para acercar los dos lados de los vasos dañados y que así sea más sencillo repararlo. Hay que tener en cuenta que vamos a tener causas o trastornos de estas plaquetas. Vamos a tener factores de riesgo que nos van a influir sobre la reparación o que se forme este coágulo. Vamos a tener que la edad, antecedentes familiares, hábitos y estilos de vida, algunos medicamentos, podemos tener afecciones
de medicina, afecciones médicas. Entonces, sobre la edad podemos tener que es posible que el riesgo de sufrir un trastorno plaquetario sea mayor. Tenemos que a partir de los 50, la trombocitemia esencial es más frecuente. Podemos tener que en los antecedentes familiares y genética podemos tener un trastorno plaquetario si llegamos a tener mutaciones, alguna alteración, algún cambio en los genes que influyan en este trastorno. Hábitos de vida o el estilo de vida es muy importante para la formación de plaquetas. El alcohol puede dañar la médula ósea y va a que produzca menos plaquetas que lo normal. Ciertos alimentos o hierbas pueden aumentar el riesgo de recuento bajo de plaquetas. El consumo de productos con tabaco puede hacer que el cuerpo produzca menos plaquetas de lo normal. Sabemos que los medicamentos, obviamente el famoso anticoagulante que lo hemos escuchado, pues hasta su mismo nombre lo dice, ¿no? Y así podemos tener varias cosas, varios medicamentos que pueden influir en la producción de plaquetas y por ende en coagular la sangre para dejar de sangrar, de parar. Después de esta información sobre las plaquetas y su mecanismo de acción, vamos a hablar sobre la alteración de la permeabilidad vascular. Vamos a hablar exactamente sobre el exudado inflamatorio. Esto tiene que ver con las presiones osmóticas. Hablando del exudado inflamatorio, va a haber una disminución en la presión osmótica coloide intravascular. Esto nos va a dar pauta a que haya una elevación en la presión osmótica intersticial. Van a haber diferentes mecanismos que esto van a llevar de la mano. Primero es la contracción de las células endoteliales. Esta contracción nos va a dar pauta a que el slow rolling se pueda dar a cabo. Va a haber una retracción de las células endoteliales. Va a venir después un daño directo de estas células. Con esto va a venir que el daño endotelial va a estar mediado por los leucocitos y como tal al último va a haber una permeabilidad en la neovascularización con una nueva creación de tejido capilar. Oye, Para más información sobre el flujo sanguíneo vamos con Diego. El flujo de la sangre se origina con la contracción de los ventrículos en la denominada sístole ventricular. En este proceso es necesario vencer la presión aórtica, que en una persona sin enfermedades normalmente ronda los 100 milímetros de mercurio. Debido a que el bombeo cardíaco es un fenómeno pulsátil, dicha presión aórtica alterna entre los valores sistólicos de 120 milímetros de mercurio y distólicos de 80 milímetros de mercurio en condiciones basales de reposo. La diferencia de estos dos valores corresponde a la presión de pulso, cuyos valores son directamente proporcionales al volumen expulsado del ventrículo en cada latido e inversamente proporcionales a la distensibilidad arterial. Ahora vamos con un ejemplo mediado por el compañero Pablo Lozano. A continuación tenemos lo que es el traumatismo torácico. Para empezar, ¿qué es lo que es? Es una lesión grave en el tórax. Afecta con mayor frecuencia las costillas, la parte superior del abdomen, los pulmones, los vasos sanguíneos, el corazón, los músculos, las partes blandas y el esternón. La mayor parte de la morbilidad y la mortalidad por traumatismo torácico se produce porque las lesiones interfieren con la respiración, la circulación o ambas. La respiración puede verse comprometida por el daño directo a los pulmones o las vías respiratorias, o por un mecanismo alterado en la respiración. La circulación puede hallarse deteriorada por hemorragia, una disminución del retorno venoso o una lesión cardíaca. Y tenemos algunas causas. La primera, lo que es el contundente. Estos pueden producirse por un golpe o una contusión, una caída desde gran altura, una agresión o un accidente automovilístico. Por otra parte tenemos lo que es el penetrante, que es causado por un arma blanca, una bala, fragmentos de explosiones o cualquier objeto que se introduzca por accidente en el tórax.
En relación al caso que dio mi querido compañero Pablo, van a surgir algunas alteraciones sanguíneas, como puede ser la hemorragia. Aquí mi estimado compañero Diego nos va a hablar un poco de la hemorragia. Para resumirlo un poco, la hemorragia es una liberación de sangre de un vaso sanguíneo roto, ya sea dentro o fuera del cuerpo. Tenemos dos tipos de hemorragias, las internas y las externas. La hemorragia interna es la salida de sangre hacia las cavidades internas del organismo y la hemorragia externa corresponde a la salida de sangre hacia el exterior del organismo. Ok, muy bien. Entonces, Muriel, tú platícanos un poquito sobre la lesión cardíaca directa, a qué se refiere y el concepto en general. Claro, Raúl. Bueno, pues para empezar, es un traumatismo torácico cerrado que causa una contusión del músculo del miocardio. Es una rotura de una cámara cardíaca o la rotura de una válvula cardíaca. A veces un golpe en la pared anterior del tórax provoca un paro cardíaco sin ninguna lesión estructural. Bueno, ya para terminar todo este show, podemos hablar un poco de que en este tipo de lesiones puede haber una disminución del retorno venoso. Esta en relación con la pérdida de función de las válvulas venosas, con la consiguiente incapacidad para conducir la sangre procedente de las venas superficiales de las piernas hacia las venas profundas y posteriormente hacia las superiores en contra de la fuerza de la gravedad. Y bueno, la sangre tiende a estancarse en el interior de las venas de las piernas y ejerce sobre su pared una presión continua que provoca primero la dilatación de la propia pared y después la extravasación del líquido a los tejidos circundantes. Como conclusión, pues bueno, yo aprendí un poquito sobre los efectos hemodinámicos en una lesión. Me quedó un poquito más claro los temas, algo que hayan aprendido ustedes. Que sí, es muy importante tener en cuenta lo que procede en una lesión, estos efectos hemodinámicos, que básicamente es lo que nos sustenta, lo que nos va a ayudar a reparar, y tenerlo en cuenta que hay lesiones que afectan mucho más bien, casi todas las lesiones afectan en este sistema o estos efectos hemodinámicos. Como tal, los efectos hemodinámicos, nosotros nos podemos apoyar mucho con la fisiología de estos efectos.